Y ahora vamos a seguir con un video reacción de unos 15 minutos de Pablo Muñoz Iturrieta, también hablando de Miguel Uribe y su fallecimiento. Así que vamos rápidamente a verlo. Saludos a todos los que están por aquí en el chat viendo estas reacciones. Nashville Skyla 1992, que imagino que del 92 también soy yo y tenés mi misma edad. Un abrazo para Beatriz Sierra. Agustín y Pablo, muchas gracias. Este país se va en picada desde Pereira, Colombia. Un saludo grande a todo Pereira. Ceci Medel, salúdale también con manitos. Vamos a ver esta reacción entonces de Pablo Muñoz y Turrieta. Colombia está de luto y en alerta máxima porque Miguel Uribe Turbay, el joven líder de derecha que se perfilaba para derrotar a Gustavo Petro en el 2026, ha fallecido. Y no era un político más, era preparado, valiente, frontal, denunció la corrupción de Colombia, enfrentó al poder, enfrentó al mismo Petro y pagó el precio más alto. El 7 de junio, saliendo de un acto de campaña, le dispararon a quemarropa, 2 balas en la cabeza, otra en la pierna, 2 meses de lucha en el hospital y hoy la noticia que ninguno de nosotros quería escuchar. Pero no es un hecho aislado. En los últimos años, líderes de derecha han sido atacados en distintas partes del mundo. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Shinzo Abe en Japón. Ahora Colombia pierde a uno de sus mejores políticos. Y esto no es solo una tragedia, es una señal del clima de odio, de inseguridad, de persecución política que crece bajo el gobierno de Gustavo Petro. Así que vamos a repasar en este video quién era Miguel Uribe, por qué lo querían callar y por qué su voz, aunque intenten silenciarla, no se tiene que apagar jamás y este tiene que ser un punto de quiebre para Colombia. Bueno, ese día fatídico del 7 de junio, como ustedes seguramente han visto, 7 de junio de 2025, Miguel Uribe Turbay salía de un evento de campaña en Fontibón, Bogotá, cuando fue atacado a los tiros. Como ustedes pueden ver aquí, tremenda realmente la situación. Fue trasladado de urgencia a una clínica, pero por la gravedad de las heridas fue remitido a la Fundación Santa Fe, donde se le practicaron complejas cirugías. Lamentablemente, como ustedes saben, yo creo que todos tenemos esperanzas de que sobreviva. Los primeros días hubo señales de esperanza. El 16 de junio sufrió un nuevo sangrado cerebral que agravó su estado y finalmente en la madrugada del 11 de agosto, hoy a la mañana, la peor noticia que me podría haber encontrado en el día, falleció. Falleció a las 2 de la mañana y como ustedes saben, durante su internación, miles de ciudadanos en Colombia realizaron vigilias, marchas pidiendo por su recuperación. La marcha del silencio, un acto simbólico contra la violencia política. Bueno, ¿quién era Miguel Uribe, precandidato a la presidencia? Posiblemente él iba a ser el candidato presidencial, por eso lo mataron. Yo voy a analizar un poquito aquí algunas cuestiones de Colombia que me parecen a mí que están detrás de la conmoción, ¿no es cierto?, de todo esto que ha ocurrido, lamentablemente. Pero él nació en 1986, es hijo de una periodista muy conocida, Diana Turbay, que fue asesinada en el 91, cuando él era apenas un niño. Imagínense esa vida, ¿no? Nacer y vivir apenas unos años con su madre, fue asesinada por el narcoterrorismo. Él es también nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala. Se recibió de abogado en la Universidad de los Andes. También cursó maestrías en políticas públicas y administración pública en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos. Es decir, tenía una sólida formación académica, mucho más que el promedio de los políticos en Hispanoamérica. Como podemos ver aquí, bueno, él lanzó su carrera política en el Consejo de Bogotá en el 2012, destacándose como uno de los opositores más firmes a Gustavo Petro cuando este era alcance, es decir, apenas veintitantos años y ya estaba metido en la política, llegó a ser el presidente de ese consejo, fue secretario de gobierno de Enrique Peñalosa, también el funcionario más joven en ocupar ese cargo en la historia de la ciudad. En el año 2019, él compite por la alcaldía de Bogotá, logrando más de 426.000 votos. En el 2022, él se presenta para el Senado. De hecho, fue el senador más votado del país con el Centro Democrático. Y en marzo de este año anunció su candidatura presidencial. Es ahí cuando entra
tal vez en el radio de muchas personas fuera de Colombia, donde comienzan a escuchar este nombre de un joven Uribe, y rápidamente él se posicionó como el precandidato más fuerte de su partido, incluso superando a referentes históricos y más conocidos a nivel tanto nacional como internacional, como por ejemplo María Fernanda Cabal. Bueno, él lo sobrepasa. Ahora, viene un enfrentamiento con Petro que para mí es lo que está detrás de este suceso, porque su liderazgo fue creciendo en gran parte su liderazgo político por su confrontación directa con Gustavo Petro. Él lo enfrentó directamente. No solamente fue su opositor en el Consejo en Bogotá, sino que como senador denunció lo que consideraba abusos de poder y políticas fallidas del gobierno. De hecho, hay un video que yo quiero mostrarles a todos ustedes. Es un video, me parece a mí, clave para entender todo esto, porque Uribe básicamente acusa aquí a Petro de un autogolpe de Estado por impulsar una consulta popular sin el aval del Congreso, es decir, se pasó la democracia por encima, como hace la izquierda siempre. Él aquí denuncia que iba a demandar ese decreto, que iba a denunciar penalmente al presidente por prevaricar, que iba a denunciar también penalmente a sus ministros, lo que sería luego un juicio de impeachment como es en los Estados Unidos, y lo mató. Yo creo que no hay que ser un genio de la lógica para ver una conexión con todo esto, pero escuchamos lo que tuvo que decir ese día. El presidente Gustavo Petro ha expedido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal. Es por eso que vamos a demandar ante el Consejo de Estado la nulidad de este decreto por falsa motivación y violación del artículo 104 de la Constitución. Presentaremos denuncia penal por prevaricato en contra del presidente en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, pues nadie está por encima de la ley. También denunciaremos penalmente por prevaricato a los ministros que firmaron este acto ilegal. La ley es para todos, sin excepción. Así defendemos la democracia y el futuro del país. Seguimos actuando con firmeza y dentro de la ley. Bueno, obviamente ustedes ahí lo pudieron escuchar. Aquí tienen la causa realmente de por qué lo mandaron a asesinar, de mandar al decreto de Petro, denunciar penalmente al presidente, a sus ministros, y una firmeza poca vista en los políticos en Hispanoamérica de enfrentarse así a un líder de izquierda que tiene un gobierno desastroso como el de Petro. Bueno, la fiscalía en ese momento, juez, sentencia menor implicado en atentado, dice aquí, contra Miguel Turbay, Uribe Turbay, fecha y posible sanción. Joven de 14 años que disparó al senador aceptó cargos y enfrenta una posible condena en un centro especializado tras fallido intento de colaboración con la fiscalía. Bueno, el atacante, un menor de 14 años, aceptó los cargos por homicidio agravado. La emisión de responsabilidad y la condición de ser un menor de edad haría que esta condena sea de solamente 8 años y no en una cárcel, sino en un centro especializado para adolescentes infractores. Obviamente que por eso las redes criminales, ¿no es cierto?, utilizan a menores de edad. En ese momento las autoridades del gobierno de Colombia señalaron como autores intelectuales a las FARC disidentes. Ellos niegan que hayan sido y que tengan algo que ver. Es muy posible que detrás de esto haya estado el mismo gobierno de Petro, porque obviamente que esta denuncia no solamente que lo catapultaba para la presidencia, sino que también ponía en riesgo la continuidad del gobierno de Petro por haber cometido un acto contra la constitución de la misma Colombia. Entonces, obviamente que la muerte de Uribe va a poner a prueba la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro, una política mentirosa, una política que en realidad no es de paz, es de negociar con grupos armados, con grupos terroristas, con grupos traficantes, como ha pasado con las negociaciones, por ejemplo, con las disidencias de la FARC. Y si bien alguien puede decir, bueno, pero el objetivo de la paz es algo loable, obviamente que aquí detrás no hay paz, aquí hay un intento de blanquear a los criminales, y obviamente que este atentado subraya la necesidad de una estrategia que combine diálogo con una acción firme contra quienes persisten en la violencia. Pero también puede ser, como dijeron los de la FARC, nosotros no tenemos nada que ver con esto, puede ser tranquilamente que haya sido el mismo gobierno de Petro el que lo mandó a limpiar. Ahora, hay un
vacío ahora en la política colombiana, lamentablemente, porque este atentado reabrió las heridas de los años 80, de los años 90, cuando políticos y candidatos eran blanco de narcotraficantes y grupos armados. Y como vengo diciendo, Uribe era un firme opositor a Petro. Su ataque obviamente fue visto como un intento de silenciar a la oposición. Ha sido un intento de silenciar, así lo veo yo al menos. De hecho, la fiscalía misma sugirió motivaciones políticas, aunque el presidente Petro salió a lavarse las manos y dijo que no había evidencia concluyente al respecto. Muy bien, la muerte de Uribe obviamente que va a reconfigurar el panorama electoral de 2026. Yo creo que iba a ser el presidente de Colombia si él seguía con su campaña. Esto ha debilitado obviamente al centro democrático y también ha reforzado el debate sobre la seguridad electoral, pero también está poniendo mucha presión sobre la política de paz total de Petro, que ha sido cuestionada por la falta de garantías para la oposición y obviamente que con la muerte de Uribe hoy veremos qué pasa en los próximos días, pero yo creo que esto, en vez de apoyar el gobierno de Petro, va a jugar en contra. Entonces, queridos amigos, especialmente colombianos, no hay que rendirse, no hay que rendirse. Si somos millones hablando, no nos van a poder censurar, ni cancelar, ni evitar que avancemos. Es verdad que la muerte de Uribe revive el trauma de la violencia política en Colombia. A mí me hace acordar casos como el de Luis Carlos Galán, por ejemplo, su propia madre, Diana Turbay. Este caso destaca, obviamente, la fragilidad realmente de la política y de la democracia en un país con un historial de violencia por parte de narcotraficantes, de guerrilleros, de grupos disidentes, así como el uso de menores de edad para perpetrar todos estos atentados. Entonces, si bien la muerte de Miguel Uribe rememora los capítulos más oscuros de la violencia política en Colombia, y es una tragedia obviamente que sacude al país y lo confronta con su pasado muy oscuro, y lo confronta también con su futuro, y es un hecho doloroso, es un hecho profundamente inquietante. No solo representa la pérdida de una figura prominente con un gran legado de servicio público, sino que también pone en evidencia la realidad de la fragilidad de la democracia colombiana frente a la intolerancia, frente a las ideas de izquierda, frente a la violencia como la herramienta para silenciar voces. Ahora, yo creo que en medio de este luto, querido pueblo colombiano, esta tragedia puede ser un punto de inflexión para que Colombia finalmente encuentre caminos hacia la reconciliación, hacia la unidad. Recordemos que esa unidad debe ser una unidad en ideas para que sea una verdadera unidad. Yo creo que tiene que triunfar en Colombia un sentido profundo por la justicia. Es la única manera. Y eso significa que hay ciertas ideas en Colombia que tienen que desaparecer. Hay ciertas ideas con las cuales no se puede convivir porque tienen la violencia como el eje del actuar político siempre. Y es la única manera en que yo creo vamos a poder fortalecer el tejido social y político de un país así. Entonces, la muerte de Uribe es tremenda, pero podría ser un catalizador para reflexionar sobre los valores que unen al país y los pasos necesarios para repreguntarse qué tipo de Colombia quieren tener, ¿no? Por eso yo digo, a ver, Miguel Uribe ha fallecido. Es terrible esto, pero no hay que dejar que esta muerte sea en vano. ¿Por qué? Porque su vida ha sido marcada por el servicio público, ha sido marcada por el compromiso con una Colombia más justa y segura. Yo creo que esto sí puede inspirar a una nueva generación de jóvenes líderes a trabajar por un país donde la violencia no tenga cabida. Su pérdida debe ser un recordatorio de que la buena política es una de las aspiraciones más loables del ser humano. Ahora, sí, es verdad, yo creo que mucha gente tiene miedo porque dicen, a ver, si yo me entrego mi vida a la política, me van a matar como le pasó a él. Entonces yo creo que ahora como sociedad, Colombia tiene la oportunidad de transformar este dolor en un movimiento que fortalezca sus instituciones, que promueva la justicia y que construya un futuro donde las ideas sean el arma más poderosa. Y a mí, personalmente, esta mañana cuando me levanté, me impresionaron mucho las palabras de su esposa, María Claudia Tarazona, que dijo, yo cuidaré a nuestros hijos. A ver, así como ella va a cuidar de sus hijos, los hijos de Miguel Uribe, que Colombia en su conjunto cuide también el legado de Uribe, convirtiendo esta tragedia en un punto de partida para una Colombia más unida, una Colombia pacífica, una Colombia donde se vive la verdadera política y donde el terrorismo, el narcotráfico y la guerra no tengan más cabida en una sociedad cansada del mal.
Muy importante todo esto que decía Pablo, justamente hay que cuidar el legado que deja Uribe, porque si no, esta muerte, este deceso de Miguel Uribe va a quedar en el olvido y no debe ser así, para nada, debe ser un bastión de valores en el cual debemos seguir y deben seguir los colombianos en adelante. Bueno.